endoscopía y estroboscopía de las cuerdas vocales, que son músculos, que todos tenemos dos, sin embargo, el grosor y la longitud cambia dependiendo del tipo de voz que tengamos. De tal manera que por eso hay voces de hermanos que se parecen, porque heredamos el tipo de cara, el tipo de cuello que tenemos. De ahí que, aunque todos tenemos las mismas estructuras, es muy personal la forma en que el sonido que se va originando en las cuerdas vocales va a ir chocando con las diferentes estructuras y va a irse amplificando o reduciendo o teniendo turbulencias a través de todas nuestras cavidades, ¿no? De tal manera que sí es una huella vocal personal lo que nosotros analizamos. Y es una pregunta, ¿se puede imitar? ¿Puede llegar una computadora y decir vamos a imitar la voz de fulanito de tal, del sujeto en cuestión, y emitir y copiar perfectamente ese sonido? ¿O puede incluso otra persona con un gran talento de imitador conseguir esa precisión? Hay muchas cosas que pueden ser logradas a través de la flexibilidad de los músculos. Por ejemplo, estamos hablando de los grandes imitadores, que tenemos muchísimos en nuestro país. Sin embargo, hay toda una área del timbre que en el análisis acústico no va a ser posible de modificar. Por supuesto, o sea, no le harán trampa, digamos. No se puede no hacer se puede trampa. hacer trampa. Si alguien llega y es un gran imitador y trata de imitar la voz de una persona, en un análisis como el que usted nos hizo, es imposible que no se den cuenta. Lo descubriría, digamos. Nosotros manejamos porcentajes porque, por supuesto, dependiendo de las condiciones en donde vamos a analizar esa voz, pues vamos a tener mayor rango o menor rango de seguridad. Por ejemplo, si tenemos un paciente en vivo y estamos haciendo el análisis en una cámara sonoamortiguada, por supuesto que no tenemos ningún ruido ambiente, pero sí tenemos una fidelidad de acuerdo al tipo de cuerdas, al tipo de cavidad de boca, de nariz, de huesos, en donde sabemos que aunque sea una persona imitadora, siempre tendrá características especiales. Todo lo que son los análisis ya para investigación periodística o un análisis legal, ahí ya tenemos que tomar en cuenta todos los ambientes de fondo. Sin embargo, no es posible hacer ediciones en donde nosotros tengamos la misma cantidad de energía acústica que ya se pasaron en los espectrogramas, no es posible tenerlos de una T con una E, con una B, sí, porque me impresiona por que ejemplo, ustedes, cebolla, no es posible emitir la misma, o sea, enfocar la cantidad de energía que puede producir una T como consonante, con una vocal y con otra consonante, no es tan fácil imitar eso. Y no se puede imitar. Muy bien. Por otro lado, tenemos los otros conceptos, que es el concepto de organización gramatical de lo que se está hablando y, por supuesto, el semántico. ¿Qué se está queriendo decir? Y muletillas, me decía también, que se descubren. Después, exactamente, en el momento de que se analiza una grabación, no nada más es la voz en sí, sino también es el habla. Por ejemplo, puede haber tartamudez, puede haber bloqueos, puede haber muletillas. También el lenguaje, qué tipo de lenguaje se usa. No nada más qué tipo de palabras, sino con qué intención comunicativa se está usando determinada palabra o qué estructuración gramatical se hace. Sí, es muy profundo por lo que Y aparte también vienen las inflexiones melódicas y la acentuación. Entonces, en los espectrogramas y en los análisis de entonación se puede dar uno cuenta en dónde va el énfasis de la persona, por ejemplo, al decir padre o al decir Puebla o al decir desde luego. Que fue lo que estaba usted analizando en este caso con la palabra Puebla, justamente. Claro. Y vamos al tema, yo no me lo he entregado, pero veo que es un informe impresionante. De 47 hojas. De 47 hojas, le agradezco mucho, me lo está entregando en este momento, y fue justamente el análisis que hicimos, por una parte, de esta conversación telefónica que se dio a conocer, y más todo lo que le entregamos a usted de otros momentos en que esta persona, este sujeto, habló ya sea en entrevista o en un discurso. Le quiero hacer, digamos, la pregunta directamente, ¿cuál es el resultado de este análisis? ¿Se trata o no de la misma persona? Sí, nosotros debemos de siempre tomar en cuenta varias características importantes de la voz. Como cualquier sonido, en la naturaleza no existen sonidos puros, todos son sonidos mezclados. Sin embargo, la voz humana tiene un sonido primario, que eso es lo que determina, por ejemplo, que yo pertenezca al rango de sopranos, igual que usted, aunque unas somos ligeras, otras líricas, etcétera, para fines de la música. Una vez que ya está la clasificación, nosotros también vamos a tener diferentes sonidos que se llaman formantes o sonidos secundarios, que van a depender
de nuestra garganta, de nuestra boca y de nuestra nariz. Esto es lo que ya va a dar el timbre. Ajá. Entonces nosotros analizamos como cualquier sonido 3 características. El volumen y la intensidad, que para fines de análisis acústico no tiene tanta repercusión en este caso. El rango de tonos que se está usando en las conversaciones, enfocando a si es una conversación telefónica o es una conversación en vivo. Y lo o más discurso. importante, el timbre. Y lo más importante es el timbre. Entonces tiene que hacer una selección de dónde hay repetición de palabras o de conjunto de vocales para que analizar. tienen formaciones fonéticas antes como o después lo de Puebla, por ejemplo, más correctas. ¿Y qué encontró? ¿Qué encontró? O sea, aquí hay una cantidad de energía que tiene que ver mucho con los resonadores, sobre todo los Pero pómulos sí es el óseos. mismo. Le Entonces, pregunto nada más, sí. en su análisis y a partir de todos estos elementos que manejó, el parecido entre una y otra voz, ¿qué porcentaje tiene? Sí, el porcentaje de lo que se analizó, de tanto de una conversación específica, que fue lo que se solicitó, más otras de discursos y de entrevista, es aproximadamente del 95% de que corresponde que es la identidad una voz a la otra. Esto, me dice, tiene 95% de, que en ese 5% está la protección de que no fue en condiciones idóneas, como haber estado dentro de una caja, ¿cómo me dijo? De una cámara sonoamortiguada. Sí, exactamente. En la conversación telefónica hay un ruido de fondo y entonces este ruido se filtra. Sin embargo, tenemos nosotros la posibilidad de que con el análisis ya específico de las vocales en cuanto a la energía que se está manejando en estos diferentes sonidos que tiene una vocal y la forma en cómo se está manejando todo el discurso, pues ya podemos tener todas las inflexiones. Por ejemplo, y entonación. Puebla, que fue la palabra, bueno, yo estaba viendo, me imagino que utilizó otras, él dice en un momento, aquí en Puebla, en la llamada, y en otras partes también habla de Puebla, el análisis ese que veíamos muy detallado de la unión de la U y la E, sí. Ese es lo que le permite decir, hay un mismo manejo de energía, ahí está el timbre. Sí, exactamente. Independientemente de que dentro del discurso se manejó la misma palabra en varias ocasiones, esa misma palabra tiene la misma cantidad de energía, tanto en los ciclos por segundos, digamos, por decirlo de alguna manera, de 500 a 750 ciclos por segundo en la U, como en la E tiene una cantidad de energía mucho más intensa, entre 2000 y 2500 ciclos por segundo. Es extraordinariamente preciso. Lo que me está diciendo, digo, casi no lo entiendo, pero lo estamos viendo, es extraordinariamente preciso, y entonces la conclusión es que en un 95% se trata de la misma persona, el 5% atribuible a... Sí, específicamente a la contaminación de fondo. Cuando nosotros tenemos una grabación hecha o en vivo, eso es una protección científica, digamos. Totalmente. O sea, margen de error del 5%, estamos hablando de la misma persona. De la misma persona. Ahora, sí es muy importante para entender un poco todo lo que es el análisis acústico que conformaría lo que es una huella vocal, entender que no nada más es la tecnología la que nos va a ayudar, sino también es el aspecto científico que desde los 80, desde los años 80 nos ha permitido tener otro tipo de apoyos, como es todo lo que es el conocimiento lingüístico, el conocimiento específicamente dentro de la lingüística fonético, y también todos los desarrollos tanto endoscópicos como estroboscópicos. ¿Por qué? Porque esto nos ha ido llevando de la mano a que con el uso de computadora nosotros vamos a poder tener cada vez más datos, doctora, para una precisión. Se lo agradezco muchísimo, le agradezco mucho. Nosotros le solicitamos esto, lo quisimos hacer además de la forma más profesional posible, que esto no fuera simplemente ahí una cuestión de ver cómo se veía el audio en una consola de audio. Esto queríamos que fuera lo más profesional. Nos ha dado aquí además una muestra de algo que todos ignorábamos. Le agradezco mucho. Era para nosotros, usted hizo su trabajo científico, el uso periodístico es nuestro, pero para nosotros es importante en este diagnóstico, usted nos dice 95% de certeza, digamos, de que se trata de la misma persona. Le dimos las conversaciones que salieron la semana pasada y por supuesto le entregamos también una entrevista y un fragmento de discurso. Pues le agradezco mucho. Doctora, le agradezco muchísimo todo lo que nos explicó. Nos quedamos con este informe, por supuesto, y bueno, vamos a estar aquí sacando conclusiones a partir de su excelente trabajo. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está, 95% de posibilidades con el método más preciso que se podía utilizar, es la voz del gobernador
de Puebla. Pero bueno, el gobernador de Puebla dice que el asunto no es solo con él, sino con los poblanos. Lo dijo ayer regresando. Regresando vamos a tener parte de la encuesta que hizo Roy Campos sobre este tema. ¿Qué opinan los poblanos? Va a estar aquí Roy Campos de Consulta Mitofsky con los datos de una encuesta telefónica en Puebla. ¿Qué piensan los poblanos? ¿Qué es con ellos o qué es un asunto del gobernador? Ya volvemos. Vamos a decir que Mario Marín está expulsado. ¡Fuera Mario Marín del gobierno de Puebla! Que nadie se confunda. Mario Marín es un hijo del pueblo.